todos ustedes y también a todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Prepárese, aleluya, para que su fe sea aumentada a través de la palabra y a través del estudio de la Biblia. Amén. Hemos estado hablando acerca de la fe, de la sobrenaturalidad de la fe. Amén. La fe es algo sobrenatural porque proviene de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. O sea, usted no tiene excusa para no creerle a Dios. Yo no tengo excusa para no creerle a Dios. Dios nos dio a cada uno una medida. Tal vez la medida mía no sea la de usted. Tal vez su medida, tal vez sea una medida más alta. Pero la palabra del Señor nos enseña, Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y también la Biblia dice que cuando nosotros oramos en el Espíritu, nuestra fe también está siendo edificada. Dice la palabra del Señor. Amén. Así que no hay excusa de que no tengamos fe. De que esa medida de fe no se tiene que quedar donde está. Si es pequeña, si es grande, si es simplemente fe, porque la Biblia habla de la medida de fe como el granito de mostaza. La Biblia habla de la fe simplemente, pero también la Biblia habla de una fe grande. O sea, hay gente que tiene fe como un granito de mostaza, hay gente que tiene simplemente fe, amén, que simplemente creen. Pero hay gente que cree más allá de lo imposible. Amén. Y esa fe en cada uno de nosotros es desarrollada. O sea, Dios no quiere que simplemente tú tengas una fe como un granito de mostaza. Dios quiere que nosotros aumentemos. ¿Por qué? Porque la fe es necesaria. Y hemos hablado acerca de la fe en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que es la certeza, es la convicción de las cosas que estamos esperando. O sea, hablamos que la fe es el título de propiedad, que la fe llama lo que no es como si fuese. Ahora, mire lo que dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, y vamos a seguir con el tema acerca de la fe. Amén. En el libro de segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 7, mire lo que dice la palabra. Porque por fe andamos, no por vista. Si a la Biblia establece que nuestro caminar aquí en la tierra es por fe y no por vista. Tenemos que entender de que el hombre fue creado un ser espiritual. Yo le he explicado muy claramente de que no tenemos un espíritu, sino que somos un espíritu. O sea, la Biblia nos enseña que Dios creó un espíritu. Dios nos dio un alma, que ahí está nuestra voluntad, que nuestra mente que está siendo renovada. Cada día tiene que ser renovada. Amén. Y habitamos en un cuerpo. O sea, el hombre fue creado para habitar en dos mundos. En el mundo espiritual y el mundo natural. Amén. Y ahí fue donde Dios pues nos puso. Dios nos puso en un mundo natural, pero nosotros descendemos, venimos de un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque salimos de Dios. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 4 y versículo 24 que Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto significa que el ser humano fue creado un ser espiritual. Amén. Dios sopló y dice la palabra, vino a ser un alma viviente que lo hizo consciente no solamente del mundo espiritual, sino del mundo natural. Porque el deseo de Dios era que establecer su reino también aquí en la tierra. Por eso Dios creó al hombre, para que el hombre se enseñoreara, para que el hombre tuviera dominio. Y todos sabemos de que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Dios creó al hombre dentro de un nivel o un hábitat de gloria. O sea,
por eso vuelvo y repito que más que un jardín, que lo que significa en el original la palabra jardín, lo que significa es delicia. O sea, el hombre tenía una delicia en el jardín del Edén. Y más que una delicia, el hombre habitaba bajo una atmósfera, bajo un nivel de gloria. Amén. Por eso vuelvo y repito, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra que el hombre fue destituido de la gloria del Señor. O sea, el hombre estaba en ese ámbito de Dios. El hombre no se movía en otro, sino en ese ámbito que es el habitar de Dios, donde Dios habita. Amén. Ahora, vuelvo y repito, la fe es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural. O sea, la fe traspasa. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en lo perfecto. El hombre vivía en la gloria, pero lamentablemente el hombre pecó. Y lamentablemente después que el hombre pecó, ya no caminaba por fe, sino caminaba por vista. ¿Verdad que sí? Por eso dice la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Mire, uno de los problemas de Israel era que Israel ellos querían andar simplemente por vista. La única vez que la palabra dice que mas el justo por su fe vivirá, es en el libro de Habacuc. Cuando usted ve todo el Nuevo Testamento, si usted se da de cuenta, es basado en la fe. Porque Dios quería que ese pueblo viviera por fe. Por eso Pablo dice que los judíos buscaban ¿qué? Señales. Ellos querían siempre ver. Ellos querían que Dios siempre hiciera algo. Y siempre Dios hizo algo. Pero todo era por lo que ellos veían. Vieron la nube, vieron la columna de fuego. Dios le dio maná, Dios le dio carne, Dios le dio de todo. Mas aún así viendo no creían. Imagínense cuando la gente no ve. Mas Dios quiere que nosotros vivamos por la fe. Y la fe es la certeza, la seguridad, que aunque usted no lo ve, está ahí. Dios está ahí. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Ellos salieron de Egipto y Dios los probó. Porque si vamos a entrar al cielo o a la tierra prometida, el hombre tiene que ser probado. Por eso la Biblia dice que al final de los días, cuando pase el milenio, sabemos que el diablo va a estar atado por 1000 años. Esa generación que vivió, diría yo que vivió por vista, por lo que vio, por lo que palpó, lo que vieron, lo que tocaron, lo que olieron. Todo, ellos estaban viendo la gloria del Señor. Ellos estaban viendo al Señor en Jerusalén gobernar con poder y con gloria. Ellos vieron cómo la gente se multiplicaba, cómo había todo en abundancia. Pero no había diablo. No va a haber diablo en el milenio. ¿Por qué? Porque va a ser atado por 1000 años. Pero luego dice la palabra que cuando terminen esos 1000 años, el diablo va a ser soltado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para probar Dios a esa humanidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano que entra o que va a entrar al cielo tiene que ser probado. Tu fe tiene que ser probada como el oro. Amén. Y lamentablemente pues Dios permite las pruebas, Dios permite las luchas, las tribulaciones, las enfermedades y un sinnúmero de cosas para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe no se puede, como yo estaba diciendo, la fe es la moneda que abre las puertas de los cielos. Así como el dinero muchas veces abre puertas aquí en la tierra, en lo natural, pues así lo es la fe en lo espiritual. Abre puertas, abre el cielo. O sea, es a través de la fe que podemos traspasar ese velo, llegar a ese lugar santísimo, por medio de la fe en Jesús. Por lo tanto, vuelvo y repito, la fe es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural. Si Dios hubiera querido desde el principio que el hombre solo viviera en la dimensión natural, nunca nos hubiera dado la fe. Dios creó esta dimensión natural, pero está fuera de ella. Está en ella, pero está fuera de ella. O sea, Dios no está ligado a esto.
Por eso yo siempre he dicho lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo que cuando oremos, oremos a nuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Pero Dios no está atado al cielo. Los cielos no son más grandes que Dios. Pero Dios está en los cielos. O sea, Dios no está atado a mi cuerpo, a su cuerpo, que somos el templo de Él. Dios es más grande que este cuerpo. Pero por la fe, que es la única forma que yo puedo entender de que Dios habita en mí, de que Dios vive en mí, es a través de la fe. Pero Dios es más grande que lo creado. Porque cuando no había nada estaba Él. Por eso vivimos por medio de la fe. Dios fijó el tiempo en la tierra, pero cuando hizo al hombre, según Eclesiastés, Dios puso eternidad. Puso eternidad porque nos dio de Él. Cuando sopló en el hombre, Dios puso eternidad en Él para que el hombre pudiera vivir en estas dos dimensiones, que es la natural y también la espiritual. O como si usted lo quiera poner, lo sobrenatural primero y luego lo natural. Amén. El ámbito invisible, el ámbito de Dios, es superior al ámbito natural. Es la verdad por la cual el mundo invisible domina a este mundo visible. O sea, Dios domina este mundo a través de nosotros. Por eso, y se lo he enseñado muchas veces, que Dios puso al hombre, que es un ser espiritual, tiene un alma y un espíritu, para que dominara en el ámbito ¿qué? Natural. Necesitaba un cuerpo, más que todo, un cuerpo. Por eso, cuando Satanás se introduce para engañar al hombre, ¿qué es lo que él busca? Un cuerpo. Por eso cogió la serpiente. Porque no había otra manera que él se podía introducir. Era ilegal. Entonces, Dios mismo, siendo Dios, creador del universo, para él poderse introducir en este mundo, tenía que vivir en un cuerpo. Pero Dios estaba fuera de todo ámbito natural. Pero Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:8 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que ahora Jesús tiene entrada a este ámbito natural, pero también, por supuesto, Él domina el ámbito espiritual. Por eso dice la palabra, se le dio poder ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él venció como hombre. Por eso dice la palabra que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, siempre Jesús ha tenido dominio del cielo. No hubo un momento que Él perdió el dominio. Mas Dios como hombre, porque venció. Es un grande misterio, porque dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, usted no puede ser un Dios. Usted no puede ser como Él. Pero Él sí pudo ser como nosotros, pero sin pecado. Porque Él es Dios. Por eso, Él es Dios. Amén. Aleluya. O sea, ¿cuál es nuestro conflicto? El conflicto que tiene el ser humano es pretender definir a Dios, amén, dentro de ese ámbito natural que nosotros nos desenvolvemos. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es más que el tiempo, Dios es más que el espacio, Dios es más que la materia. Toda nuestra vida, circunstancias, problemas, están relacionados ¿con qué? Con esta dimensión. Si permitimos que esta dimensión nos domine, hay problemas. Por eso, la semana pasada terminamos diciendo que todo aquello a lo cual nosotros nos conformamos viene a ser nuestra realidad. ¿Sabe? Si yo me conformo a este mundo, esta es mi realidad. Por eso es que la gente no puede ver más allá. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos, que podemos oler, que podemos tocar, podemos palpar, nos limita a poder entender y comprender la dimensión espiritual de Dios. Por eso es que la fe es necesaria.
La fe llama lo que no es como si fuera. La fe nos da la convicción de que aunque tú no sientas a Dios, ni lo veas, ni lo toques, Él está ahí. O sea, eso es lo que nos da la seguridad. Por eso Pablo dice, caminamos por fe, no por vista. Caminamos no por las señales. Porque ¿qué sucede si no hay señales? ¿Vamos a seguir creyendo? ¿O hasta ahí llegó? Hay gente que si no ven señales, no pueden creer. Pero el problema es que hay gente que aún viendo señales, no creen. Sí, hay gente que, como Jesús le dijo, ustedes saben cuando va a llover. ¿Por qué? Porque el cielo se pone oscuro, se pone negro. Pero ustedes no podían distinguir que Dios estaba en medio de ellos. Estaba entre ellos. Caminó con ellos. Lo pudieron ver, lo pudieron tocar. Pero no pudieron percibir lo que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían el corazón engrosado. No estaban preparados para recibir la revelación de quién es el Hijo de Dios. Y ahí es que está nuestro fundamento. No es más nadie. Porque Dios no quiso que nadie más fuera el fundamento de nuestra fe. Solamente Jesús. La revelación del Padre era revelar a su Hijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios lo reveló. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos por fe. Caminemos basados a la revelación de quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viniera el Hijo, nos iba a llevar al Padre. ¿Pero qué hizo el Padre? Reveló al Hijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos revela al Padre y nos revela al Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar a conocer al Padre, pero Él dijo, cuando venga el Espíritu, Él le va a hablar un poquito más acerca del Padre. Porque tengo muchas cosas que le tengo que hablar, dijo Él, pero ustedes no están preparados. Por eso todas las epístolas que Pablo escribió, esas eran las cosas que Él tenía que decirnos. Pero no estaba la iglesia preparada. ¿Hasta qué? Hasta que Dios levantó a un hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo, para traernos esa revelación y poder entender de que en Jesús están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice, ustedes no necesitan saber más nada. Conozcan a Cristo y lo tienen todo. Porque ellos buscaban señal. La señal estaba ahí. Ellos buscaban, los griegos buscaban sabiduría. Pablo le dijo, Él es sabiduría. ¿Qué más claro le podía hablar Dios? Ellos no entendían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba engrosado. Porque dice la palabra que había gente que viendo no iban a ver. Gente oyendo no iban a oír. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque estaban viendo con lo natural. Por eso Jesús, cuando le dijo a aquel hombre, mira, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, pero ¿quién eres tú si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero también le dijo, toma tu lecho, levántate de ahí y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Se fue, se levantó. Porque eso era lo que ellos podían ver. Ellos no podían ver el perdón de los pecados. Porque el perdón de los pecados se recibe por fe. Pero como Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, miren, Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo leímos la semana pasada, en otra versión. En la versión que lo leímos fue, no se conformen a este mundo, a este siglo, el cual fue creado y adaptado a sus tradiciones externas y superficiales. Por eso esto es pasajero, este mundo es pasajero. Pero mira cómo dice Romanos capítulo 12, en la versión normal de la Reina Valera. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, la palabra siglo es traducida como cosmos, que significa mundos. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. O sea, no nos podemos conformar, porque a lo que tú te conformes va a venir a ser tu realidad. La realidad de Israel era que lo que ellos veían, eso era su realidad. ¿Y cuál es el problema de lo natural? Que tiene su límite. Lo natural y lo espiritual lo natural y lo eterno lo podemos ver de esta forma. Vea lo natural como una línea recta. Tiene un principio y tiene ¿qué? Un final. Pero la eternidad, lo eterno, lo perdurable, véalo como un círculo. No tiene principio ni tendrá fin. Por eso Jesús dijo, yo soy el primero, yo soy el último. En otras palabras, antes de mí no había Dios. Después de mí tampoco lo habrá. O sea, Él es el alfa y la omega. Por eso, mire, el tiempo, el espacio, la materia, solo pueden dominar el ambiente natural. ¿Por qué yo le hablo del tiempo, el espacio y la materia? Porque eso es lo que domina el tiempo, lo natural. A eso es que estamos cada día. Eso es lo que vemos, eso es lo que tocamos, eso es lo que palpamos. Eso es su diario vivir. Entonces, cuando Dios te habla en la dimensión del espíritu, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque mi realidad es el mundo que yo veo. Por eso Josué y Caleb, cuando Dios le dice, mira, esta tierra es de ustedes. Ustedes saben la historia, cuando vinieron con el reporte para atrás, ¿qué sucedió? Habían 10 de ellos que dijeron, no, allí hay gigantes. Allí esa tierra se traga a la gente. Allí están los hijos de Anac. No, imposible. Porque hay gente negativa. Y la gente negativa, usted tiene que sacarla para un lado. Sígalos amando. Pero hay gente que usted tiene que, mira, te amo, pero no puedo oír lo que me está diciendo. Porque hay gente que te van a detener a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y hermanos, no podemos caminar con todo el mundo. Hay que amar a todo el mundo. Porque Jesús caminó con 12 discípulos, con 12 apóstoles, que mire, que si los analizamos cada uno de ellos, ¿cuál de ellos era más malo? ¿Cuál de ellos no tenía fe? ¿Cuál de ellos un día le creían, el otro día no? Un día todos dicen, no, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús hace la pregunta, ¿quiénes dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? Oh no, dicen esto, dicen aquello. Pero ¿y ustedes qué dicen? Solamente uno se atrevió a decir, ¿por qué? Porque tuvo la revelación. Esto no es para todo el mundo. Esto es para quien Dios lo quiera revelar. Esto es de Dios, hermano. Y con lo de Dios, Dios hace lo que quiera. Pero si estamos dispuestos, por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Cuando usted tiene el deseo de buscar y de conocer a Dios, Dios se te va a revelar. Porque dice la palabra en Jeremías 29:13, si me busca de todo vuestro corazón, me hallaréis. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo único que Dios se va a acercar no de la forma que tú esperas. Tal vez Dios no te va a dar una palmadita que tú lo sientas. Sí lo puede hacer. Pero el problema es que Dios quiere que Dios no quiere simplemente dar la palmadita. ¿Por qué? Porque si Dios siempre te da la palmadita, y si Dios siempre dice, no, yo estoy aquí todo el tiempo, pero es que está todo el tiempo. Pero muchas veces es como que Dios no está. No sé si usted me está entendiendo. Que hay momentos que tú dices, pero Dios mío, como decía María, ¿dónde estás? O no, hermano, nos pasa a todos. Mira, por más que usted ore, por más que usted ayune, por más espiritual que seamos, oye, estos hombres de Dios caminaron con Jesús, pero muchas veces con sus hechos y acciones lo negaban. Pero caminaron, pero no entendían quién era Él. Mire, el ámbito natural, si usted se conforma a Él, entienda esto, que el ámbito natural es una dimensión que fue maldita.
porque la tierra fue maldita por causa del hombre, por mi culpa y por su culpa. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a restaurar todo. Nuestra fe necesita principios, valores, como conocer a Jesús, saber acerca de su reino, saber y conocer acerca de su gloria, conocer su palabra. ¿Qué diferencia hay entre la dimensión natural y la sobrenatural? Es que el ámbito espiritual es un ámbito eterno. El ámbito espiritual es un ámbito permanente y opera en el ahora, en un presente. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice de esta forma: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. O sea, Dios habita la eternidad. Por eso la eternidad, oiga esto, entienda esto, la eternidad no es un espacio, no es tiempo, no es materia. Él habita, Él vive. ¿Dónde usted vive? En una casa, ¿verdad que sí? ¿Dónde vive Dios? ¿En el cielo? No, Dios habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Mire lo que dice Juan capítulo 17. Le voy a enseñar qué es la eternidad. Juan capítulo 17, Jesús habló de esa eternidad. Juan 17 dice la palabra, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna viene de una palabra en el griego que significa zoe. C-O-E. Significa una vida indestructible. O sea, Dios nos ha dado una vida indestructible. Oiga, todo el que está en Cristo tiene una vida indestructible. ¿Qué significa? Que ni aún la muerte nos va a detener. O sea, podrá ir al hoyo, pero cuando el Señor con voz de mando y con voz de autoridad le habla al hombre que está en la tumba, con esa autoridad, ¿qué va a pasar? Vienen para afuera. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Mire, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, Dios es la eternidad. Él habita la eternidad. O sea, Dios lo llena todo dentro del marco de la materia, tiempo y espacio. Dios está fuera de todo eso. O sea, simplemente Jesús, cuando nos habló del Padre, que dijo que estaba en los cielos, era para que usted y yo entendiéramos humanamente que Dios está en un lado, que Dios está en el cielo. Pero la realidad es, hermano, de que los cielos creados por Dios están en Él y no Dios en ellos. Esa es la realidad. Pero para que podamos entender que andamos por fe, es decir, ¿cómo usted puede entender de que yo y usted, o usted y yo, somos el templo donde Dios habita? Cuando dice la palabra, Dios no habita en templos construidos por mano humana, pero Él está aquí. Soy el templo. Salomón dice: los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Moisés dijo en el libro de los Hebreos, cuando vio aquella gloria en el Sinaí: yo estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque había una gloria terrible, como dijo Job. En Él hay una majestad terrible. Esa majestad y esa gloria está en nosotros. Por eso dice la palabra que va a ser vista sobre nosotros.
sea, la fe nos permite cruzar la línea del ámbito natural y alcanzar la eternidad. Dios habita la eternidad. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe nos permite cruzar la línea del tiempo, espacio y la materia para llegar donde está Dios. Mirando, no hay otra forma en la cual nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por la fe. No hay otra forma de cómo cruzar. Por eso es que cuando usted dobla rodilla, usted tiene que entender que cuando está de rodilla o está delante de Dios, está en su presencia, usted está cruzando una línea de lo natural a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque entramos por la fe a habitar al lugar donde está y vive Dios. Mira, hermano, no hemos explotado porque Dios es grande. Porque si los cielos no lo pueden contener, ¿qué será este vaso de barro? Que para nosotros nos sirve. Va el polvo. Pero la realidad es que nosotros somos el templo de Dios. La mente mía no lo puede entender. Yo solamente una vez le dije al Señor, pero ¿cómo puede ser esto posible? Él me dijo, lo único que nos hace posible y que hace posible de que Dios habite en nosotros es la sangre de Cristo. La sangre. Por eso era que el Espíritu simplemente que venía sobre el hombre y se iba. ¿Por qué? Porque el pecado simplemente estaba cubierto, no había sido quitado. Cuando Cristo vino, quitó el pecado, nos da entrada, acceso a esa presencia y ahora nos da el permiso ahora para que el Espíritu Santo venga y haga morada en nosotros. Por eso Cristo le dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, el Espíritu no puede venir. Por eso Jesús se fue, murió en la cruz del Calvario y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, si caminamos en la dimensión espiritual, recibiremos en el mundo natural los beneficios que Jesús nos proveyó. A través de su cruz, a través de su muerte. En la dimensión espiritual, oiga esto, todo es. Por eso es que dice la palabra, es pues la fe. O sea, la palabra es significa que no habla de pasado ni de futuro. La fe es ahora. Es un presente. ¿Por qué? Porque Dios no habita en tiempo. Dios habita en un presente. Dios habita en el ahora. Dios habita en su dimensión. Por eso es que cuando termine todo esto, entraremos a la eternidad. Se sobreentiende que la eternidad entonces es que vamos a estar en la presencia del Señor. Y se sobreentiende que el tiempo no va a existir. Usted y yo todavía no entendemos esa dimensión. Se nos hace un poquito difícil entenderla. Porque tenemos que entenderla por medio de la fe. Por eso, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos. ¿Cómo usted entiende? Por medio de la fe. Sí, hermano, no hay otra forma. Si usted se pone a razonar y usted se pone a preguntar y a analizar, que no es malo analizar, pero si usted se pone a razonar y a querer entender las cosas a su manera, vamos a tener problemas. Por eso dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por medio de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, o sea, lo que usted ve, el mundo que estamos viendo natural, fue hecho de lo que no se veía. Ahora la pregunta es, si no se veía, ¿era porque no existía? ¿O era porque no estaba? Porque una cosa es que la Biblia diga,
de algo que no se veía a que la Biblia diga de algo, o sea, de la nada. Se sobreentiende, hermano, que cuando no había cielo, ni tierra, luna, estrella, ni nada de eso, Dios creó todo por medio de ¿qué? De su palabra. Dios no solamente, oiga esto, no solamente estaba en el corazón de Dios. Dios tuvo que pronunciarlo. Dios tuvo que declararlo. Dios tuvo que hablarlo. Dios no solamente lo pensó. Dios lo declaró. Dios lo habló. Pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, la palabra hablada. Dios lo tuvo que hablar, por eso dice la palabra, y dijo Dios. Dios tuvo que hablarlo. ¿Por qué? Porque hay autoridad en la palabra. Mira, la palabra escrita es como que no tiene poder. Pero cuando esa palabra sale de un hombre o una mujer ungida, sale con poder y sale con autoridad. ¿Por qué? Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. O sea, Dios habló, por eso hay que hablar la palabra. Usted tal vez no ve nada de lo que sucede en el mundo espiritual, pero esta palabra ahora mismo está siendo hablada. ¿Qué efecto tiene en el mundo espiritual? Por eso el enemigo no quiere que estudiemos la palabra, que hablemos la palabra, porque él sabe el efecto que la palabra de Dios tiene cuando es hablada, cuando es declarada. ¿Por qué? Porque es la espada del Espíritu. Usted no es un rey. Usted no es una reina. Pero su vestidura ahora mismo no es como un rey o una reina. Es lo que vemos. Por eso la gente dice, ay, yo no soy nadie. Porque tú te estás viendo como tú estás ahora mismo. Pero cuando tú entiendes cómo son los reyes, la mentalidad cambia. Por eso es que la mentalidad del reino es diferente. Pero es que no entendemos la mentalidad del reino. ¿Por qué? Porque no la entendemos. No nos ha sido revelado. Por eso Jesús, ¿qué fue lo más que habló Jesús? Acerca del reino. Y después que se fue, estuvo 40 días hablándole acerca de ¿qué? Del reino. Le habló de poder y le habló de gloria. Por eso mencioné yo, tuya es el reino, tuya es el poder y tuya es la gloria. Son 3 dimensiones. Porque si usted y yo no entendemos el reino, que nos da una base, que nos prepara para recibir poder. Si no entendemos el reino, el poder nos va a destruir. No decir la gloria. Porque poder es una cosa y gloria es otra. Estamos lejos de muchas cosas, pero vamos de camino hacia ellas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si caminamos en esa dimensión, pues vamos a recibir beneficios. Lo visible representa nuestro ambiente muchas veces. Por eso tiene que haber un rompimiento. Hay que traspasar la barrera del tiempo, del espacio y de la materia para salir de nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque estamos muy conformes. Estamos esclavizados a las leyes. Las leyes nos esclavizan. Este mundo nos esclaviza. Y muchas veces estamos esclavizados ya en la mente. Dios declaró una palabra al pueblo de Israel que iban a salir, que iban a adorar. Salieron, hermano, cuando pasaron el Mar Rojo, eso era un culto pentecostal. De esos bien rajatabla, bien gozosos, bien alegres, panderos. Pero de momento cuando no había agua, oiga, un elemento simple, el agua. Que no había mejor sepulcro allá en Egipto para morir. Pero ya eso lo traían en su corazón. Era cuestión del tiempo. Hay mucha gente que es cuestión del tiempo que exploten. Cuando usted recibe la palabra, gozo, alegría, contentamiento, sí, Dios está conmigo. Y cuando usted cae luego en la realidad, cuando Dios hace así y se despega un poquito de ti, y tú dices, Dios mío, ¿dónde tú estás? No te siento, no te puedo tocar. Oye, si ellos andaban con Él,
lo podían tocar, lo podían palpar, y aún así no creían. O sea, no nos da ahora, no nos justifica para que ahora usted y yo no creamos porque no lo vemos ni lo tocamos. Porque he dicho que hay gente que lo ve y lo toca y no cree. Pero hay gente que son bienaventurados, llamados bienaventurados, que aunque no lo vemos, que aunque no lo tocamos, aleluya, aunque no lo sentimos, sabemos que está con nosotros. Usted tiene que creerlo. Esa es la seguridad de que Él está ahí en todo momento, en toda circunstancia. Por eso es necesario estudiar la palabra y entender estos principios. ¿Por qué? Porque estos principios nos van a hacer a que nosotros Dios acelere las cosas en nosotros. Cuando le creemos a Dios, Dios acelera muchas cosas. ¿Por qué? Porque pasamos de un nivel de natural a un nivel de gloria. Por eso es que la dimensión que habitaba el hombre al principio era totalmente diferente a la de ahora. Ahora necesitamos la fe. Si usted no tiene fe, no va a cruzar esa línea. Y aún a veces cruzándola, aún a veces viendo milagros, viendo señales, llega un momento donde lo negamos. Porque Pedro vio su gloria. Pedro vio su poder. Hermano, lo que está escrito aquí en la Biblia, si se hubiera escrito acerca de las cosas que Jesús hizo, no hubieran libros, dice la Biblia. Ellos vieron milagros tras milagros, señales tras señales. Hermano, ¿por qué usted cree que ellos le dijeron, Señor, pero enséñanos a orar? Porque ellos estaban viendo que lo que Jesús hacía tenía efectividad, tenía poder. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron la gloria del Señor. Pero aún así, a la hora de la verdad, ¿qué hicieron? A huir Crispín. Por aquí más cerca. Todo el mundo se fue, todo el mundo se escondió. Tenían miedo, el Señor se le manifestaba de una forma y ellos rápido, ¡ay, un fantasma! Y el Señor se le manifestaba como espíritu y un espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no somos nada. Él es el que nos va a enseñar a nosotros. Por eso la única forma, y termino con esto, que vamos a poder entender esto acerca de la fe, es que el Espíritu Santo nos ayude. Y es que usted siga continuamente oyendo la palabra. Porque la única forma que viene la fe es por medio de dos cosas. Número uno, oyendo la Escritura, oyendo la palabra, continuamente y orando en el Espíritu. Déjeme darle esa escritura que está en el libro de Judas o de Judas. En el libro de Judas, porque es un solo capítulo nada más. En el versículo 20. Judas capítulo 1, porque solamente un capítulo, versículo 20. Mira lo que dice la palabra. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, una forma de edificar, de construir nuestra fe es orando en el Espíritu Santo. Cuando usted ora en el Espíritu, tu fe se aumenta. Tu fe va a crecer. ¿Por qué? Porque usted tiene el autor y consumador de la fe dentro de usted. Y cuando usted recibe la palabra del Señor a tu espíritu, esa palabra produce fe. ¿Por qué? Porque estás conectado, estás hablando con Él. O sea, va más allá de lo que está escrito, pero lo que Dios te revela o lo que Dios te muestra no se sale de lo que está escrito. Por eso es necesario oír esta palabra. ¿Por qué? Porque en una ocasión Pablo dijo que el Señor con voz de mando, con voz de autoridad, los muertos en Cristo van a ¿qué? A resucitar primero. Y Pablo dice, y termina el versículo Pablo diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que la palabra que yo pueda hablar o te puede desanimar o te anima. O te levanto o te puedo derribar. Hay poder en la palabra, pero depende de la palabra que usted hable.
Si usted, mire hermano, la palabra tiene tanto poder en su boca que la Biblia dice que lo que usted declare hacia usted, eso es lo que usted es. Por eso Pablo dijo en una ocasión, lo que creí, eso hablé. Y lo que creímos, eso hablamos. Por eso dice la palabra, que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Mira qué simple. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué dice Romanos 1:16? Que la fe ¿para qué? Para justicia. O sea, por medio de la fe, por medio de usted creer, usted va a ver que Dios va a obrar justamente. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe que nosotros vamos a experimentar la presencia, la gloria. ¿Por qué? Porque yo voy a experimentarlo aunque yo no lo sienta. Dios va a obrar aunque usted no lo sienta. Ahora mismo estamos aquí. Te dirá, pero yo no siento a Dios. Pero Dios está obrando. ¿Qué usted cree? ¿Que esta palabra va a retornar vacía? Esta palabra que hemos hablado no va a retornar atrás vacía. El problema que el trabajo del enemigo es robarte la palabra. La palabra del Señor es la que te motiva y la que te lleva a donde Dios quiere llevarte. Por eso Jesús le decía, el que tenga oído, oiga. ¿Por qué? Porque hay gente que oyendo no van a oír. Lo vamos a dejar ahí, continuamos la semana que viene. Voy a hacer una oración primero para cerrar la clase y después le vamos a pasar a nuestra hermana Celeste para que haga la oración que ella dijo que iba a hacer por los pastores. Padre, te damos gracias primeramente por esta palabra, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te bendigo, Señor. Mira lo que hemos oído, esta palabra, Señor. Padre Santo, que esa palabra no sea arrancada de nuestros corazones, sino que esta palabra produzca a un 30, a un 60 y a un 100%. Esta palabra que así como la lluvia que cae, germina la tierra para que ésta produzca, así también será tu palabra que sale de tu boca. Amén. No retornará atrás vacía. Por eso declaramos todo tipo de milagros, de señales, de maravillas, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Tu palabra dice que tú deseas que todos seamos prosperados en todas las cosas. Aleluya. Que tengamos salud. Aleluya. Por eso yo declaro salud. Yo declaro salud sobre cada cuerpo de tus hijos, Señor. Gracias. Ellos tienen derecho al pan. Gracias. Ellos tienen derecho a la sanidad. Gracias. Ellos tienen derecho a lo que tú compraste en la cruz del Calvario. Aleluya. Y yo lo declaro en esta hora. Amén. Por medio de la fe en Jesús. Gracias. Por medio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo declaro señales, que los que me están oyendo reciban milagros, reciban sanidades, sean bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, tú hagas maravillas, tú hagas prodigios. ¿Por qué? Porque todavía tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Y sobre todo los que estamos aquí en esta noche recibiendo esta palabra, Señor, que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad. Porque estamos seguros, Señor, que cualquier cosa que pidamos, si creemos, amén, las vamos a recibir todo y cuando lo recibamos dentro de tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le voy a pedir a la hermana Celeste que pase.